Desde el principio del año, hemos estado hablando acerca de los nombres con los que la Biblia identifica a Jesús. Sabemos que la Biblia lo llama Emmanuel, lo llama el Señor Jesús, lo llama Jesús Cristo. Entonces hemos estado, ¿verdad?, en estos primeros domingos del mes de este año 2020, hablando sobre esta increíble persona. Y en el domingo pasado fuimos movidos de manera extraordinaria por la palabra que trajo el Señor cuando hablaba a Dios a través de la vida de Carlos y nos decía: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces Carlos trajo el mensaje. Hoy yo voy a traer la introducción a ese mensaje. Vamos a hacer un Quentin Tarantino, ¿ok? Que él te da el final de la historia primero y luego se va de regreso al principio de la historia. Entonces yo quiero leer hoy y quiero hacer una salvedad. Carla, ¿amas a tu pastor? Porque hoy sí que vas a trabajar. Y vamos a empezar con Juan capítulo 14 y quiero leer desde el verso 11 hasta el verso 14. Carla, I need you fast on your fingers today, ¿ok? No escuché que Carla dijera amén. Alguien que le diga a Carla que diga aleluya. Queremos que el mensaje de hoy sea escritural como siempre cada domingo, pero hoy vamos a permitirle a la palabra hablar de manera progresiva en cuanto a este tema. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. ¿Usted escuchó eso? Él está diciendo: créanme por que el Padre esté en mí y que yo estoy en el Padre. Y si no me creen, por lo menos créanme por las obras que yo hago. Luego dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Luego dice: y aún hará mayores, diga conmigo mayores, y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y vuelve a hacer énfasis ahora Jesús diciendo: cualquier cosa, diga cualquier cosa, que ustedes pidan en, y ahí vuelve otra vez, mi nombre. Estamos hablando de los nombres de Jesús, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y aquí es como engancha y conecta todo Jesús. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra que llega una vez más, Señor, a desafiarnos, llega una vez más a instruirnos y llega una vez más a traer el pan de vida que tanto necesitamos. Yo te pido, Señor del cielo, que tú nos hables como es de costumbre y como solamente tú sabes hacerlo. Te presento cada persona que está aquí, Maestro. Tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo. Permítenos, Señor, salir de aquí disfrutados en tu nombre maravilloso. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo voy a dividir esos tres textos en tres partes principales, porque quiero en esta tarde, en esta mañana, ya casi tarde, que sea la palabra la que hable. Número 1, y quiero, por favor, si me puedes poner el verso 12. Ahí hay una palabra muy interesante. Podemos usar hoy la versión Reina Valera. Quiero
hay algo ahí en la versión Reina Valera que me gusta, eso. De cierto os digo. Esto es una verdad, que es lo que se conoce en la Biblia como una verdad ciertísima. Amén. Entonces, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. Así que lo primero en que nos vamos a enfocar es que todos los que creemos, ¿cuántos creen? Entonces, todos los que creemos en Jesús, de acuerdo a lo que dice ahí, se supone que continuaremos las obras y el trabajo de Jesús. ¿Alguien dice amén? Número 2, ahí mismo dice, las obras que yo hago, él las hará también. Y luego dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, número 2, que de alguna manera maravillosa, todos vamos a hacer algo más grande que las obras que Jesús hizo aquí en la tierra. Y número 3, ponme el próximo texto. Luego dice ahí, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, como un medio para ese fin, tendremos acceso en oración a Jesús hoy, para que todo lo que pidamos podamos recibirlo. Entonces quiero enfocarme en esos 3 puntos en el día de hoy. Número 1, el hecho de que estamos llamados a continuar las obras de Jesús. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Lo primero que quiero decir es que esta promesa no es para un grupo en específico. Aquí Jesús no le está hablando solamente a los judíos, no le está hablando solamente a los apóstoles. Él está hablando a todos los que creen. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos creen? Amén. Entonces, si usted cree, esto aplica para usted. Y segundo, esta es una promesa de que haremos todos nosotros las obras de Jesús. Todavía no estamos hablando de las obras más grandes que Él. Yo sé que ya queremos llegar porque mucha gente, dime cuál es la más grande. Esa es la que nos interesa, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí, vamos a enfocarnos primero cuáles son las obras básicas. Cuando Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las va a hacer. Entonces, quiero que usted entienda que de lo que Jesús está hablando ahí es de cristianismo 101. Cristianismo normal. Es una promesa para todos los creyentes. El que en mí cree. No deberías pensar, eso es para pastores, para gente de otro nivel, para gente que tiene dones de milagros, don de profecía, don de ciencia. Esto es para la iglesia a nivel general. Las obras que yo hago, Él las va a hacer, ella las va a hacer. Esto, cuando dice, el que en mí cree, ¿usted lee bien eso? ¿Cuántas veces en los evangelios vemos esa expresión? Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35, dice, el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, de su corazón, de su interior, fluirán ríos de agua viva. Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? En Juan 12:46 dice, el que cree en mí, no permanece en tinieblas. Entonces está hablando de toda la gente que cree en Él. Así que esa es la primera observación, ¿verdad? La promesa del versículo 12 no se hace solamente a un grupo específico. La promesa, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Diga conmigo, es para mí también. Amén. Entonces todos los creyentes van a hacer sus obras. La segunda observación en cuanto a esto es que Jesús promete que todos los creyentes harían esas obras, que todavía no es las grandes. Todavía no está hablando de obras más grandes que las que yo he hecho. Solo las obras de Jesús. Ahora, nos vamos a meter en un problema si nos enfocamos en las obras de Jesús en cuanto a sus milagros. ¿Por qué? Porque imagínense,
Jesús convirtió el agua en vino. No sé aquí cuántos han orado por un pote de agua y se le haya convertido en un cabernet. Jesús leyó la mente de una mujer samaritana. Por más que los hombres querramos averiguar cómo funciona la mente de una mujer, eso seguirá siendo por la eternidad un enigma incomprensible, impenetrable, indestructible, inigualable. Siempre vas a perder. Alguien diga amén. Todos los hombres dijeron amén. Qué inteligentes son. Imagínense, Jesús había curado a un hombre lisiado de sus pies por 38 años. Había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y con 2 peces. Había sanado a un hombre ciego. Había resucitado a Lázaro de la muerte después de 4 días de muerto. Usted puede entender el problema. Que si usted va a entender todas las obras que Jesús hizo, usted está llamado a hacerlas y se concentra en los milagros. Dime cómo te va. Eso no es probable en vista del hecho de que en las cartas del Nuevo Testamento Pablo dice algo muy interesante. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 29 y 31. Mira lo que Pablo dice allí. Pablo hace una pregunta y dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos qué? ¿Qué es lo que te está diciendo? Todas esas preguntas, ¿cuál es la respuesta de ella? No. Entonces Pablo está entendiendo que de por sí, cuando Jesús dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. No necesariamente, o de hecho no necesariamente no está ligado a la habilidad de Jesús de hacer milagros. Entonces, si Jesús no quiere decir que todos los creyentes harían milagros como los que él hizo, ¿qué quiere decir entonces cuando él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará? Primero, necesitamos conectar el texto anterior, porque yo creo que la palabra es perfecta. Devuélvete al verso 11 en Juan, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 11, que fue el primero que leímos. El verso 11 dice allí: creedme. Ahí está la palabra primero que nada, creer. Este mensaje va a ser un problema si aquí hay un incrédulo. ¿Ven? Porque el detalle de todo esto es que usted cree. Entonces primero Jesús dice: creedme que yo soy en el Padre y que el Padre en mí. Y si no me crees, créeme por las obras. Si no me crees, de otra manera, créeme por las mismas obras. O sea, la palabra creer y la palabra obras ocurren juntas. ¿Estamos conmigo? De la misma forma se unen en el versículo 12. Las obras de Jesús están diseñadas para ayudar a las personas a creer. Cree a causa de obras. Si mi testimonio verbal te deja en dudas acerca de quién yo soy, mira mis obras, decía Jesús. Deja que las obras se unan a mis palabras y te lleven por consecuente a la fe. Eso es lo que dice el verso 11. Luego en el verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree. Ahí está la palabra otra vez, creer. El que en mí cree, las obras, otra vez la palabra, ¿vio cómo une el creer con las obras? Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al
Padre. Ahora, si usted junta el versículo 11 y el versículo 12 y deja que la función de las obras sea la misma en ambos versículos, en el 11, mis obras funcionan para guiar a las personas a tener fe en mí. En el versículo 12, cuando crees en mí, yo voy a trabajar en ti de tal manera que tus obras, al igual que las mías, llevarán a la gente a la fe. En otras palabras, la manera en que hablas, en que te comportas, tu carácter ha de gritarle al mundo acerca del Cristo que te habita. Esto no parece un mensaje de una iglesia que predica gracia, ¿verdad? Entonces la conexión entre los versículos 11 y 12 es la siguiente. Cree en mí a causa de mis obras. Deja que mis obras te lleven a la fe. Porque quien crea en mí, en el verso 12, también hará obras que guíen a las personas a creer en mí. Todo lo que hizo Jesús, estamos hablando ahora del Jesús histórico. Todo lo que hizo Jesús fue hacer obras que señalaban al Padre. Todo lo que Él hacía. Mire la manera en que Jesús amaba a la gente. La manera en que Él se relacionaba con el prójimo. Entonces estamos hablando de obras que apuntan a Jesús. Sean cuales sean las obras específicas que Jesús tenía en mente. Lo que las define aquí es que son indicadores de Jesús que ayudan a las personas a que crean en Él. La pregunta es, cuando el mundo nos ve, ¿estaremos ayudando a que crean en Cristo? Cuando leen tus posts que pones en Facebook, ¿estarás ayudando a la gente a creer en Cristo? No, yo hoy siento que vine trae. Porque ahí es que está el detalle. Eso es lo que hacen las obras. Y Él está diciendo que al menos eso es lo que hacen en la vida del creyente. Se supone que tus obras estén gritándole a la gente acerca del Cristo que está morando en ti. Porque Él dijo, quien cree en mí hará las obras que yo hago. ¿Cuáles son esas obras? Las que apuntan a la gente a la fe. Porque en el versículo 11 Él dijo, cree en mí, si no me crees, mira mis obras. Que son congruentes con el mensaje que yo predico. En otras palabras, mi gente, tu vida es una muestra de quién es Jesús. Hay otra prueba para esto. Si usted busca la frase exacta en el versículo 12, las obras que yo hago. Eso lo dijo Jesús en otro lugar. Ve conmigo un momento, por favor, a Juan 10:25. Esto de las obras que yo hago. Mire lo que dijo Jesús en Juan 10:25. Jesús les responde, os lo he dicho y no creéis. Oye, ahí está la palabra otra vez de creer. Y luego de creer, ¿cuál es la próxima palabra que viene? Obras. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué dice? Dan testimonio de mí. De nuevo, la función de las obras es exactamente la misma que en Juan 14, 11 y 12. Mis obras son las cosas que hago que dan testimonio acerca de Jesús. Entonces, al menos lo que podemos decir es que en Juan 14, la primera parte del 12, pónmelo por ahí otra vez que vamos ahí nuevamente. Jesús quiere decir que todos los creyentes estarán marcados por esto. Estarán tan unidos a Jesús que llevarán a cabo su obra para poder, ¿qué? Manifestar el Cristo que les habita. Ellos van a dar testimonio acerca de Jesús. Por medio de su testimonio van a poder llevar a la gente a la fe en Jesús. No lo tienes que buscar, pero solamente lo quiero mencionar. En Juan 17, cuando Jesús ora, Él dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. A mí me encanta este texto porque Él dice, ¿cómo fue que Él lo glorificó? Él dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste.
¿Usted vio eso? La manera de Jesús glorificar al Padre era haciendo las obras que apuntaban a la gloria del Padre. Cuando Jesús fue a darnos la identidad de un discípulo, ¿con qué la ligó? Con la obra. En Juan 13:35 Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, que tienen amor unos por otros. ¿Usted vio eso? Tus obras hablan acerca del Cristo que te habita. Entonces no estamos llamados aquí para guerrear. Yo sé que hay mucha gente que le gusta esa onda. No estamos llamados aquí para ponernos en pelea con las otras personas. Y me causa gracia porque hace como semana y media que estaba trabajando con estas líneas de este mensaje, me llega un video donde hay un cantante cristiano. Estamos en internet. Donde está haciendo un Facebook Live y está retando, desafiando a otro cantante cristiano a que, si es tan cristiano de verdad, que venga a ayunar con él y a orar. Mira, si tú eres tan cristiano, vente, ayuna conmigo, que estás gordo. Por eso es que estás como estás. Así. Y tú decías, wow, yo creo que ya 2 o 3 supieron el cantante. En Mateo 5:16, mire lo que dice Jesucristo. Él dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que veáis vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira eso, las obras, cuando sean vistas en tu vida, van a producir que la gente glorifique al Padre que está en los cielos, basado en cómo tú te comportas, en cómo tú hablas, en quién tú eres. Así que concluyo en la primera parte de este sermón que por muchos cristianos que haya, quienes Dios le haya dado, ¿verdad?, o desde milagros, o desde sanidad, reconocemos los milagros, creemos como iglesia en los milagros y la sanidad, de eso se trata, ¿verdad? Quien crea en mí, todos harán las obras de Jesús, en el sentido en que todas sus obras van a dar testimonio de su verdad y de su deidad. Cada cristiano hace estas obras. Cada cristiano vive esta vida. Mire, mi hermano, la palabra dice que somos el aroma de Cristo. Dice que somos la luz del mundo. Estábamos muertos y ahora estamos vivos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que dijo Pablo en Efesios, o soy yo el que me lo estoy inventando. Pablo la tenía clara. ¿Ve? Por eso es que Casa de Gracia es un híbrido que no cae bien ni con... Bueno, estamos en el medio de un sándwich. La gente no sabe dónde ponernos, porque no se explican cómo es que somos una iglesia de gracia, pero que predicamos. No, gracia no es licencia para pecar. Si has sido alcanzado por la gracia de Dios, la santidad de Dios se supone que te identifique en todas las cosas que haces, las cosas que digas. ¿Por qué? Porque el Santo de Israel mora en ti. Por poco se me sale ahí un aleluya. Entonces esto es una vida de palabras y hechos que ayudan a las personas a creer en Jesús. Esa es la primera parte del sermón. Quien crea en mí hará las obras que yo hago. Ahora, vamos a las noticias en detalle. Porque luego en ese texto, Juan 14:12, dice algo interesante. Dice: el que cree en mí hará las obras que yo hago, él las hará también, y aún que mayores hará, porque yo voy al Padre. Una vez más, ¿a quién le está hablando? ¿A un grupo específico o todavía le está hablando a todo el mundo? Estamos hablando todavía con todo el mundo, ¿verdad? Y aún mayores hará. O sea, los que hablé de los primeros, el que en mí cree, hará lo que yo hago, pero aún mayores hará. No le está hablando a un grupo ahora específico, todavía le está hablando a todo el mundo. Esta es la marca del ser cristiano. Si crees
que obras más grandes, entienda bien esto, si crees que obras más grandes significa más milagros, va a ser difícil superar el caminar por encima del agua. Va a ser difícil alimentar 5,000. De hecho, si Jesús dijo esto antes que Pablo, porque Él lo dijo, antes que Pablo comenzara su ministerio, ¿cuántos milagros de sanidad hizo Pablo? Vamos a hablar. Él no caminó por encima del agua. Dígame, vamos, si yo reto, ¿cuántos milagros físicamente hizo el apóstol Pablo? Entonces no podemos entender, porque entonces el primero que violó ese principio, si está hablando de milagros, fue Pablo. Nuevamente recuerde que en el Nuevo Testamento se nos dice que eso no sucede con todos. ¿Se acuerda? 1 Corintios 12:29, todos son maestros, todos son apóstoles, todos hacen milagros. La respuesta es no. Jesús dijo, el que cree en mí hará obras mayores que estas, pero mire dónde lo amarró. Porque yo voy al Padre. Ahí está la clave de este texto. Si te digo este texto y no te digo ese final, te puedes engañar pensando, pues, estamos esperando, yo me voy a convertir, ni Orco, ni el mago yo no sé quién se van a quedar cortos, porque yo voy a bajar rayos y centellas del cielo. Pero Jesús amarró su verdad cuando Él dijo, ustedes van a hacer obras mayores que yo. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ahí está la clave. 2 pistas. Y no pretendo aquí ser más teólogo que nadie, créame. Te voy a dar lo que personalmente veo y lo que personalmente aprendí acerca de esta palabra. Cuando dice cosas mayores, hay 2 pistas que me están moviendo en esto. Te las voy a dar las 2. La primera es la frase del versículo 12, cuando Él dice, porque yo voy al Padre. La otra pista es lo que Jesús dice. Este sí quiero que lo busques, Carla. Juan capítulo 20. Y quiero leerte desde el verso 21 al 23. Mire lo que Jesús dice. Él dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, by the way, ubíquese bien, ya Jesús en este momento había sido resucitado de entre los muertos. ¿Ok? Ya había cumplido a lo que Él había venido. Y Él dice ahora, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Luego, después de eso, dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces, en Juan 14, Jesús está diciendo que sus discípulos no solamente continuarán sus obras, sino que harán obras más grandes que Él, porque Él va al Padre. Ahora, en el camino hacia el Padre, Él fue a la cruz, dio su vida por las ovejas, resucita de entre los muertos, asciende a Dios, en donde ahora envía su Espíritu Santo para que los discípulos puedan hacer las obras que ahora ellos están llamados a hacer. Existe entonces, en esta conexión de estos dos versículos, un indicador de lo que Jesús quiere decir con las grandes obras que todos van a hacer. Esta es mi sugerencia. Lo nuevo y más importante es que nunca antes, oiga bien, para que usted entienda lo que nosotros como iglesia estamos haciendo, la obra que es mayor, nunca antes en toda la historia del mundo alguien había sido perdonado por la fe en Cristo ya crucificado, resucitado y reinando y ahora viviendo en Cristo. Eso no había sucedido. Toda la salvación hasta ese momento había sido por anticipación. La salvación hasta que Cristo murió, todo el esquema de la salvación tenía que ver con un pueblo específico y estaba basada
en una promesa de un redentor que habría de venir. Pero ahora que Jesús había ido al Padre, ahora que había sido crucificado, enterrado, levantado, exaltado y enviado por la persona del Espíritu Santo, ahora la gran compra del perdón por la sustitución de un cordero se terminó de una vez y para siempre. Y ahora cuando nosotros hablamos de Jesucristo, lo hacemos basado no en una promesa por cumplirse, sino en una promesa que ya ha sido cumplida. Y que creo que Jesús habría dicho: cuando yo perdoné pecadores en mi vida terrenal, porque se acuerdan que lo hizo con el cojo, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Basado en qué él lo estaba haciendo? Basado en el anticipo de lo que él estaba a punto de hacer. Pero ahora está diciendo: tú los perdonarás en nombre de Jesucristo, una vez que ya el sacrificio está completo. El Espíritu Santo en ti será el Espíritu de Cristo crucificado y resucitado. Entonces el mensaje que ahora usted predica es el mensaje no de un rescate prometido, sino de un rescate pagado totalmente, un rescate completo, propiciación completa. ¿Cuáles son esas grandes obras? ¿Cuáles son esas grandes obras que estamos llamados a hacer? Recibirá el Espíritu Santo como el Espíritu del Cristo crucificado y resucitado. Antes de la resurrección de Cristo, nadie en la historia del mundo había hecho eso. Ni siquiera Jesús. Es en el poder de esa experiencia absolutamente nueva, la residencia en nosotros del Cristo crucificado, resucitado, que ahora nosotros haremos cosas más grandes. Cuando decimos cosas más grandes, piense por un momento. El mensaje de Jesús estaba limitado a un pueblo. Si aun cuando se le acercó a aquella mujer dijo: oye, el pan está reservado para las ovejas de la casa. ¿Ah? ¿O no lo dijo? Era un mensaje para un pueblo. Él siendo fiel al pacto que estaba activo en ese momento, que era con el Israel como cultura y como nación. Cosas más grandes. Ahora tú estabas llamado no a hablarle a una cultura. Por eso es que tú dejaste de ser mexicano en Cristo, dejaste de ser boricua en Cristo, dejaste de ser colombiano en Cristo, dejaste de ser hondureño, guatemalteco, lo que sea, en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva ciudadanía, porque ahora este evangelio es para todo aquel que cree. Cosas más grandes. Ahora, quiero llegar a la tercera parte de este bosquejo. Y quiero entrar claro en esto. Porque la tercera parte es la que dice que tener todo lo que necesitamos lo podemos pedir y lo recibiremos. Este es el único lugar en la Biblia donde habla acerca de pedir alguna cosa y que la vamos a recibir sin ninguna condición. Hace como 3 años atrás, yo prediqué, hace como 5, porque estábamos en el otro edificio, me acuerdo. Predicamos el texto que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y dice después: porque guardáis sus mandamientos. Todas las promesas acerca de pedir estaban amarradas a una condición. En este caso, la única condición es que pidas en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré.
¿Cómo podemos entender esto? No hay condición. Recuerde, en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero puedes pedir todo lo que quieres, ¿sí qué? Si permaneces. Hay una condición. Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pues entonces la condición ahí es que tienes que pedir exactamente lo que es la voluntad de Dios. Hay una condición. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que entonces no puedes pedir a menos que no estés ¿qué? Ahí hay también una condición. Pero ahora Jesús está diciendo, todo lo que pidiereis en mi nombre será hecho de manera incondicional. Yo sé que todos ustedes están pensando aquí en Lamborghini, una casa más grande, pero acuérdate de algo. ¿Cómo fue que Jesús amarró todo esto? Porque todo lo que yo hice, lo hice para la gloria de mi Padre. Y a menos que no vayas a usar el Lamborghini para evangelizar al pueblo, y yo lo dudo. Mucha gente dice, oye, pero entonces si le puedo pedir lo que sea, ¿por qué le sigo pidiendo y no sucede nada? Bueno, lo que pasa es que no estás conectando los puntos. Él te está diciendo, todo lo que tú le pidas al Padre en mi nombre, en otras palabras, todo lo que tú le pidas que venga con el propósito de manifestar el reino de Cristo y la gloria del Padre, yo te lo voy a dar. Cuando yo entendí esto, yo dije, podemos pedir un mejor edificio. Podemos pedir para Casa de Gracia, porque el propósito de hacer lo que queremos hacer es que el nombre de Cristo sea exaltado. Yo no sé si alguien puede soñar conmigo en esta tarde. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús os será hecho. En mi nombre. Lo que Jesús diría es, te doy el Espíritu Santo, te doy el poder del Cristo crucificado y resucitado. Y ahora te prometo que puedes pedir cualquier cosa en mi nombre para esta misión, la gloria de mi Padre. En mi nombre, es decir, para mi fama, no para la tuya, para mi valor divino, mi pago infinito en la cruz del Calvario y según mi sabiduría. Haz todas las solicitudes que quieras hacer a través de ese filtro. Y yo te garantizo que cada oración será respondida. Tendrás todo lo que necesitas para hacer las obras que yo hago. Amar al prójimo como a ti mismo. E incluso cosas más grandes que las que yo hice. ¿Cómo qué? Manifestar el reino de Cristo a todas las naciones. Dale un aplauso al Cristo resucitado. Entonces, se vale que sí soñemos. Gracias por el amén, Flor. Sentí que vino del alma. La tengo cantando todos los domingos 3 veces. Y soportando 2 equipos de praise and worship distintos, que cada uno viene con sus propios revoluces. Entonces no te rías así, que van a pensar que es verdad. Se sigue riendo sarcásticamente. Tíralo al medio, Señor. Entonces, mientras yo leí esta palabra y decía, Señor, yo llevo tanto tiempo pidiéndote a ti, Señor, si esto es tu voluntad, si tú quieres hacer esto. Pero cuando entendí, no, yo voy a pedir esto en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tú necesitas que viene con el propósito de exaltar su gloria? Ve, cuando te concentras en eso, en su gloria, el beneficio de lo personal que tanto has estado buscando va a llegar automático. El problema es que nos enfocamos en el beneficio primero antes que en su gloria.
Por eso es que la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, enfócate primero en lo mío. Tú te enfocas en lo mío. Tú tranquilo que yo me voy a encargar de ti. Yo sé que tú quieres un mejor trabajo. Yo sé que tú quieres una mejor casa. Yo sé los deseos que tú tienes en tu corazón. Pero si solo te enfocaras en mi agenda, en lo que yo quiero para mi casa. Hoy yo siento que la oración de 2 o 3 va a cambiar. Y lo dijimos desde el primer domingo de este mes. Amarre sus finanzas a esta casa. Esta es buena tierra para tu siembra. Aquí estamos pidiéndole a Dios, pero hemos declarado en el nombre del Señor Jesucristo: los ángeles no van a bajar del cielo a pagar el edificio o a hacer todo lo que vamos a hacer. Él va a usar tu propia economía. Te va a bendecir para que puedas bendecir. Te va a prosperar para que la gente entienda que lo que está pasando en esta casa es real. Yo terminé, ponte de pie, quiero orar. El que cree en mí, ¿cuántos creen? Es cuestión de creer. El que cree en mí. Y si crees, las obras que Él hizo, las vamos a hacer. Amar. Manifestar la vida de Jesús en todo lo que hacemos. Y cosas mayores. Porque llevaremos este evangelio a las naciones. Porque manifestaremos a Cristo a niveles que nunca han sido manifestados en la historia. Ahí donde estás, inclina tu cabeza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos gracias, Señor, por tu palabra que es especial. Tu palabra que es poder. Tu palabra, Señor, que es refrescante. Tu palabra, Dios, que es alimento sólido a nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a manifestar la gloria de quien tú eres por medio de nuestra vida, por medio de nuestras obras. Ayúdanos, Señor, a hacer cosas más grandes como tú prometiste. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos en estas 4 paredes. Queremos manifestar tu gloria, Señor, a todo nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestra nación, el mundo entero. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Tal como estás, ven, pasa adentro. No te arrepentirás, es un lugar de amor.